Adelante, Apreciados Salvador. amigos, muy buenos días o buenas tardes donde se encuentren. Tengo el gran privilegio de hablar hoy con una persona que tiene extraordinaria experiencia en todo el mundo, pero especialmente en la América Latina. Estoy hablando con la señora Dina Siegel. Ella es la directora para asuntos latinoamericanos. Tiene un nombre el instituto, pero yo no lo recuerdo. Ella está con el American Jewish Committee y tiene muchos años con esa institución que no tan solo tiene interés por lo que está pasando en los Estados Unidos, sino que muy interesada en Europa, en diferentes partes del mundo, incluyendo la América Latina. Y como estamos en tiempos muy revoltosos, pensé que para darnos luces de lo que está pasando hoy en día, ¿quién mejor que la señora Dina, que tiene el pulso no tan solo de la América Latina, sino de otras partes del mundo también? Así que muy bienvenida, muchísimas gracias, Dina, por atender nuestra invitación. Gracias a usted por la invitación. Y quiero ir directamente al asunto, ¿no? Eh, Tal vez ingenuamente, después de la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto que exterminó una tercera parte del pueblo judío, yo inocentemente pensé, y yo ya estaba vivo para aquel entonces, pero felizmente no en el teatro de operaciones. Yo estaba en la América Latina, en el Perú, en aquel entonces. Pero después de terminado el Holocausto, unos años más tarde, yo pensé que cuando el mundo sepa realmente lo que pasó en el Holocausto, ese es el fin del antisemitismo. Porque ¿cómo puede uno tolerar, concebir, matar a personas sin razón alguna, odio? Eso tiene que terminar. Estamos viviendo en una época totalmente diferente. Bueno, Sí, el pasar de los años me ha demostrado de que estaba un poco equivocado. Y ahora, después del 7 de octubre, de un desastre, no de la dimensión del holocausto, pero la intensidad, dicen algunos, peor todavía. El antisemitismo, como dicen los americanos, is a light sleeper. De repente se ha despertado antisemitismo en Australia, el fin del mundo. ¿Qué tiene que ver ellos con lo que es en todas partes del mundo? Dina, dinos, ¿qué está pasando con el mundo? sí, efectivamente, después del Holocausto y de sus atrocidades, el mundo parecía haber aprendido la lección después de 2 milenios o más de antisemitismo en Europa especialmente, pero en otras partes del mundo al mismo tiempo. Y los judíos, de alguna manera, eh, experimentamos varias décadas de, yo diría, de tranquilidad, de estabilidad, aunque obviamente el conflicto en Medio Oriente que desde 1948 o antes de 1948 estaba presente, en algunas épocas ha incrementado, vimos que incrementaba, digamos, no solo los ataques a Israel, sino que era una excusa también para expresar algunas consignas antisemitas. Sin embargo, el antisemitismo sabemos que es un virus que permanece dormido. Sabemos que el antisemitismo también es un fenómeno que no solo afecta a los judíos, empieza con los judíos, pero no termina solo con los judíos, sino que es el principio de algo mucho más severo. Es el reflejo del deterioro de las sociedades y lo hemos visto en muchísimas ocasiones. Cuando hay antisemitismo, sabemos que eso lleva a situaciones tremendamente complejas y atroces para las sociedades que permiten su presencia y su actuación. Y empezamos a ver que eso estaba sucediendo en el mundo. América Latina, en comparación con Europa, por ejemplo, no experimentó con la virulencia que se ha visto desde hace 20 años, cuando empezamos a ver que el antisemitismo estaba resurgiendo con toda intensidad en Europa. No hemos visto ese tipo de situación en América Latina. América Latina, con todo y todo, estamos hablando de un continente relativamente joven, digamos, sociedades democráticas relativamente jóvenes, inclusivas. Los judíos, recordemos, nuestras comunidades, muchas de ellas se iniciaron
después de la Primera Guerra Mundial, muchas antes, pero las sociedades latinoamericanas permitieron la entrada de judíos y la incorporación de judíos como parte de las sociedades que estaban construyendo. Y a pesar de la fuerza e influencia de la Iglesia Católica, después de 65 con Ostretat, etcétera, empezamos a ver que realmente había mucho más cercanía interconfesional, etcétera, y el antisemitismo, nuevamente, como decía, no se arraigó como lo vimos en Europa. En Europa realmente permaneció, especialmente en la derecha, muy presente. Y desde hace 20 años, cuando empieza a haber todo tipo, después del fin de la caída del muro de Berlín, empezamos a ver que hay dislocación en muchas de estas sociedades, hay inmigración, las sociedades empiezan a sentirse inciertas y el antisemitismo es uno de los, digamos, de los fenómenos o de las excusas que algunas de estas sociedades, algunos de estos grupos utilizan para justificar o para explicar, digamos, los cambios, las transformaciones que se dan en esas sociedades. Así que esto no viene de del 7 de octubre, no viene de hace unos cuantos años, estamos viendo desde hace varias décadas que el antisemitismo está resurgiendo y lamentablemente lo que ha hecho el 7 de octubre es realmente potenciar todavía mucho más, digamos, este fenómeno, este flagelo, y está afectando, como usted bien lo ha dicho, todos los lugares, no hay sitio que se salve, digamos, de este tipo de expresiones lamentables. Dina, mencionaste que la derecha, pero yo veo, y muchos piensan así, de que hoy en día a lo mejor el antisemitismo proviene más de la izquierda que de la derecha. La izquierda en el mundo es, en lugar de predicar igualdad de derechos, etcétera, está dividiendo el mundo entre opresores y oprimidos, blancos y los que no son blancos, y los judíos están en el lado de los opresores y por lo tanto, pero hay un fenómeno que es un poquito, yo quisiera a lo mejor puedes ahondar un poquito. ¿Por qué un evento como el 7 de octubre, que demostró brutalidad de parte de los palestinos que están en Gaza, que viven en un espacio independiente? Porque el único control que tiene Israel es que no lleguen armas allá. Eso es lo único. El resto pueden hacer lo que quieren. O sea, no hay policía, no hay ningún israelí en el territorio de Gaza. No había antes del 7 de octubre, ninguno. Y sin embargo, cohetes venían lanzándose, yo qué sé, por mucho tiempo. Y uno ve que hay una agresión. Y voy a divagar un poquito, ¿no? De que yo estoy a favor de que haya un Estado palestino, mucha gente piensa así también, pero bajo las circunstancias actuales, yo creo que ese tema tiene que ponerse en una gaveta por 20 años, por 30 años, porque después de tener algo así como una independencia más o menos, mira lo que ha resultado. Y hay otra cosa, yo tuve una discusión con un musulmán y él me dijo lo siguiente, el problema con Gaza es el bloqueo que tiene Israel contra Gaza. No le permite. Y dime, ¿cómo construyeron los túneles? ¿De dónde salen los cohetes? Si Israel lo está dominando, entonces, ¿cómo hicieron todo eso? Aparentemente tenían la libertad de hacer lo que les daba la gana. Mi pregunta básicamente es la siguiente. ¿Cómo es después de una atrocidad como el 7 de octubre? ¿Cómo es que resurge con mayor fuerza? Debería ser todo lo contrario. Debería haber simpatía, empatía por Israel. ¿Por qué es eso? Bueno, tenemos que remontarnos varias décadas atrás. También esto no fue una cuestión espontánea. Digo, a pesar de que obviamente hay gente que apoya la causa palestina, etcétera, esto viene de mucho tiempo atrás. Esto viene yo diría que desde 1975, cuando, y inclusive atrás, yo diría 67, pero especialmente 75 con sionismo, racismo, donde la Unión Soviética, la ex Unión Soviética, decide que va a invertir en todo un discurso y una acción anti-israelí, crear una nueva narrativa. Y esa nueva narrativa tiene que ver con la idea
de que Israel es un estado colonialista, es un estado imperialista, es un estado que está practicando el apartheid, es un estado racista, y empieza realmente a fluir ese tipo de retórica y de narrativa en todas las latitudes. Y eso empieza realmente a infectar a la izquierda. La izquierda había sido una aliada de Israel incondicional en el establecimiento del Estado de Israel. Lo Bueno, sabemos. incluso la Unión Soviética Exacto, votó. la Unión Soviética pensó que Israel iba a ser, digamos, su aliada principal, dado que muchos judíos socialdemócratas habían, y con ideas socialistas, habían establecido el Estado de Israel, los kibutzim, la Histadrut, etcétera, etcétera. Eso cambia en 75, cuando, en el contexto de la Guerra Fría entre Estados Unidos, cuando Estados Unidos empieza a aliarse de una forma más clara con Israel, la Unión Soviética decide que va a apoyar a los estados árabes y el Estado palestino es la punta de lanza, lamentablemente. Eso, digamos, ha recorrido muchísimas décadas, hay muchísimo dinero una vez que la Unión Soviética desaparece. Rusia, que también ambivalente en todo lo que es su relación con Israel, tantos judíos rusos que hicieron aliyá, la relación entre Putin y Netanyahu en un momento también, o sea, como que no se definía claramente, pero muchísimo dinero de fuentes de países árabes, de Qatar, de muchos otros países que de alguna manera seguían fomentando ese tipo de narrativa. Eso empezó realmente a ser parte de los discursos académicos en las universidades. Recordemos que las universidades, lo que estamos viendo hoy por hoy en las universidades americanas, no es espontáneo. Realmente hay mucho dinero de por medio, hay dinero de Qatar, hay dinero de Irán, hay dinero ruso, hay dinero iraní que está movilizando todo esto para crear confrontación, para crear conflicto. Recordemos también que el antisemitismo no viene, como usted bien lo dijo, solo de la derecha, viene de la izquierda y viene de otras fuentes. El antisemitismo realmente tiene muchísimas facetas y hay que tener la habilidad para poder verlo en sus distintas iteraciones. Y realmente lo que hemos estado confrontando es una campaña muy bien orquestada a lo largo de muchísimas décadas que ahora hizo explosión. Obviamente, el mundo se virtió en sus condenas contra Hamás después del 7 de octubre, eh, condolencias a Israel, a las víctimas, demandas para que los secuestrados fueran regresados incondicionalmente. Pero la verdad es que la gente, la mayoría del público, no conoce la complejidad del conflicto palestino-israelí y de lo que sucede en la región. La mayoría de la gente está acostumbrada a lo que dice la media social, y la media social ha sido muy responsable también por esto. Recordemos que vivimos en la época de TikTok, donde uno trata de explicar la complejidad del Medio Oriente con una imagen o con 5 palabras. Imposible, imposible. Y es por ello que las nuevas generaciones, cada vez más alejadas de la memoria histórica del Holocausto, de la memoria histórica de la creación del Estado de Israel, de todos los obstáculos que han pasado, de todos los conflictos, o sea, todos los esfuerzos que ha hecho Israel por llegar a un acuerdo con su contraparte palestino, y todas las negativas que han habido de por medio y todos los ataques. Había un ceasefire, había un cese de fuego que Gaza fue el que rompió en octubre 7, y la gente no recuerda eso, sino se deja llevar por las imágenes y por este tipo de paradigmas blanco y negro, opresor, oprimido, etcétera, que son mucho más prácticos para tratar de entender una situación tan compleja. Israel se ha convertido en el judío hoy por hoy del siglo XXI, digamos, y muchos de los estereotipos que eran a través de los cuales se veía al judío
a través de esos estereotipos, Israel es ahora percibido en la opinión pública internacional. Yo hasta tengo una teoría un poquito contraria a eso. Yo creo que Israel, de alguna manera, ha destruido la imagen que tenía el antisemita del judío. ¿Qué decía el antisemita sobre el judío? Que el judío es cobarde, que el judío no produce nada, lo único que hace es comerciar, compra aquí, vende allá, no produce nada realmente, es un parásito en este mundo. Israel ha demostrado todo lo contrario, de cobarde, bueno, No, menos que ahí. pero es agresor. De cobarde se fue Bueno, agresor. O sea, entiendo, pero ya no es la imagen que el antisemitismo estaba proyectando a través de las edades de que era el judío. No le permitían tener tierras, no le permitían entrar a los gremios, o sea, lo expulsaron de cualquier modo de vida normal para el resto y tuvo que ocuparse de ciertas cosas, pero estuvo siempre desarrollando su intelecto. Yo quisiera hacerte una pregunta diferente. acuérdese de ¿Qué la debería conspiración de hacer? judía internacional, eso éramos agresores también, estábamos planeando detrás de bambalinas el Bueno, dominio del los mundo. protocolos de los Exacto, sabios. Sí, exacto. pero déjame preguntarte lo siguiente. ¿Cuál debería ser nuestra actitud hoy en día frente a este antisemitismo que está resurgiendo en el mundo? O sea, Israel tiene es un estado, tiene su... Pero los judíos en el mundo, ¿qué deberíamos de? Yo estuve en una discusión con alguien y yo dije lo siguiente, que los judíos tenemos que aprender artes marciales. Todo judío tiene que aprender a defenderse físicamente y se terminó. Hasta dije otra cosa, que deberíamos de aprender a portar armas, no para matar a nadie, no para ser vigilantes, pero si alguien te amenaza con un revólver, que tú tengas manos. En la sinagoga los sábados debería haber un par de personas que tengan revólveres Sí, ahí, por si acaso entra un loco. sí. No, pero dime tú, de un punto de vista global, un poquito no tan... Advocacy, exacto, del punto de Sí, vista ¿qué debe hacer el pueblo judío frente bueno, a eso? ¿Qué yo, crees? y- habiendo sido, digo, tengo 43 años de profesional judía, fui directora de Relaciones Políticas de la Comunidad Ya Judía de cumpliste México. 40. Ya cumplí 40 de bebé, me reclutaron cuando era yo Ok, bebé. ok. O sea que llevo muchos años haciendo este tipo de trabajo en, en distintos ámbitos y en distintas culturas. No hay nothing new under the sun, como dicen, no hay nada nuevo bajo el sol, lamentablemente. He visto muchísimas crisis de todo tipo y momentos de ataque existencial. A lo mejor hoy en día estamos pasando el peor momento de amenazas existenciales para el pueblo judío desde el Holocausto. Pero yo sí creo que los judíos no debemos ser catastróficos. Los judíos tenemos mucho más recursos y muchísimo más relaciones de los que hay muchísimo más leverage, de palancas, no quiero decir palancas, sino recursos de los que creemos que tenemos. Después de todo, yo sí creo que el mundo y vastos sectores de la opinión sí recuerdan el Holocausto. Hemos establecido vínculos con muchísimos sectores. Tengo que decir con mucha tristeza que muchos de nuestros aliados no han salido del closet, que a lo mejor nos dicen, nos dan sus condolencias tras bambalinas, pero no se atreven a decirlo públicamente. Eh, pero yo sí creo que que los judíos hemos aprendido también nosotros las lecciones después del Holocausto y que tenemos mucho más influencia y recursos de lo que hemos tenido en cualquier momento de la humanidad. Creo que tenemos que ser proactivos, orgullosos de quienes somos. em, Tenemos que levantar nuestra voz y al mismo tiempo ser solidarios, obviamente, con el Estado de Israel, pero al mismo tiempo también asegurarnos de que el Estado de Israel entienda, digamos, los distintos retos por los que, lo que estamos enfrentando en la diáspora y tratar de crear en conjunto que esta sociedad entre Israel y la diáspora pueda ser una sociedad mucho más entre iguales y nos permita
juntos avanzar, digamos, en nuestras metas compartidas. Yo me siento una judía orgullosa, me siento realmente afortunada de vivir en una época como la que estamos viviendo a pesar de todos los retos y de poder influenciar y de poder abogar por un Estado de Israel mucho más, yo diría, mucho más representativo de lo que es el mundo judío, mucho más fuerte, proactivo y benéfico para la región y para toda la humanidad. Y creo que ese debe de ser, digamos, lo que los judíos en el mundo debemos de hacer. Cada uno tendrá su manera de hacerlo, como le estaba yo diciendo, yo desde mi trinchera en el Comité Judío Americano, en América Latina, en Iberoamérica, que es mi, digamos, mi entorno cultural, histórico, biográfico, y también en la construcción de alianzas, que es lo que estamos tratando de hacer, construcción de alianzas y de puentes. Creo que más que nunca esa es la labor que tenemos que hacer los judíos en el mundo. Déjame llevar esto a un plano un poquito diferente. Había un señor que se llamaba, no sé si todavía vive, Huntington. Él escribió un libro, The Clash of Civilizations, que creo que desarrolló de una serie de conferencias que dio, donde está diciendo de que el mundo actual está sufriendo un choque de civilizaciones. Yo creo que el antisemitismo hoy en día tiene un gran ingrediente de parte del Islam. Y ese es un mundo que está dominando el mundo, porque dicen que con el vientre van a conquistar a Europa. En muchos países se dicen que en Francia hay ciertas regiones en París o alrededor de París donde la policía ni siquiera puede entrar, de que la ley del país no rige ahí. Ahí hay Sharia law, la ley musulmana. En Inglaterra, yo tengo un hijo que acaba de estar en Londres de vacaciones, estuvo en varios países de Europa. Dice, Londres no se puede reconocer por la vestimenta de la gente, de lo que uno está viendo. Hay una invasión en Alemania, en diferentes países, y eso está cambiando también el tenor del antisemitismo, porque hay otro empuje por el antisemitismo. No es el antisemitismo de la iglesia que por muchos años tuvo que ver, y como dices, desde 1965, de Nostra Aetate ha habido un cambio. Bueno, ha habido un cambio en la cúpula. No sé si llegó todavía al terreno del párroco. Todavía no estoy tan seguro, ¿no? Sí. Pero algo de eso, sin duda alguna, hay un cambio. Sin duda alguna que hay un cambio. Pero el Islam es un factor totalmente nuevo. No es Sí, tan solo el Medio Oriente, es todo el mundo que pero está contaminado por eso. han habido cambios ahí. Nosotros tenemos en AJC una persona y toda una iniciativa enfocada en el mundo musulmán, en el Islam, y hacemos trabajo no solo en Medio Oriente, en Indonesia, por ejemplo, acaba de estar con nosotros uno de los imams más importantes en Indonesia, que hizo trabajo, fue a estudiar realmente a Yeshiva University y estuvo con nosotros también en, AJC. Y Indonesia, por ejemplo, antes del 7 de octubre, estaba a punto de declarar, iba a ser parte de los acuerdos de Abraham, iba a declarar relaciones diplomáticas con Israel. Entonces, hemos visto no en todo, o sea, obviamente hay todo lo que es la ideología islamista, que es ISIS y Talibán y muchos otros que obviamente no hay con quién hablar, pero hay otros sectores dentro del mundo islam que están dispuestos a dialogar y encontrar puntos en común. Ahí la presencia de Arabia Saudita es fundamental y estábamos a punto de firmar un acuerdo, Israel estaba a punto de firmar un acuerdo diplomático con Arabia Saudita y probablemente eso suceda en algún momento, aunque ahora va a ser complicado por todo lo que está pasando, pero digamos, sí se ha avanzado. Yo no soy tan pesimista en ese sentido. Creo que puede haber algún tipo de arreglo, de acuerdo, aunque va a tomar su tiempo.
Yo creo que el 7 de octubre alejó eso muchísimo más y tendremos que ver en los próximos años, décadas, digamos, si se puede lograr algún tipo de situación similar a lo que pasó con Ostretate. Pero creo que vamos en el camino correcto. Creo que vamos en el camino correcto. Mira, Dina, hay algunos que opinan algo un poquito diferente, que dicen lo siguiente: la historia, los acontecimientos, las noticias no son de las mayorías, son los grupos pequeños que dominan la historia. Ahí está el grupo como Hamas. Pudo casi tumbar los acuerdos de Abraham. No creo que lo haya logrado, No, porque según lo que tengo entendido es que tanto Arabia Saudita como todos esos países, los Emiratos, quisieran ver más bien la victoria de Israel sobre Hamas, porque Hamas también es un factor negativo para ellos. exacto, Yo recuerdo en Venezuela, en la Universidad Central, los grupitos pequeños que hacían, ellos cerraban la universidad y se terminó. Yo no digo de que la mayoría de los musulmanes son antijudíos, no, espero que no, creo que no, pero son los grupitos pequeños los que dominan de repente la noticia y mira, ese grupito de Hamas cambió la historia el 7 de octubre. No, no fue Arabia Saudita ni Irán, ni claro, claro. un grupito pequeño. Y hay otra cosa también. Creo que nos centramos tanto en diferentes temas del Islam, pero hay quienes dicen que la culebra se mata por la cabeza. La cabeza Irán, de todo esto parece ser Irán. 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 Y los Estados Unidos aparentemente tienen una política diferente de llegar a un Creo entendimiento. que ya Los no, ¿eh? están No es, haciendo cosas y tratan de no responder realmente como es debido. Y a Irán le permiten tener hoy en día recursos financieros 10 veces más grandes de lo que tenían unos años atrás. ¿Y para qué utilizan sus recursos? Tal como jamás, para la construcción de eh, túneles, para cohetes. Irán, para diseminar el odio en el medio. ¿Qué se puede hacer contra Irán? ¿Tú crees que No, Irán, yo creo que Estados Unidos se está dando cuenta perfectamente o sea, sí había antes del 7 de octubre, sí había esta proclividad de encontrar acuerdos, algún tipo de arreglos diplomáticos, etcétera. No creo que después del 7 de octubre sigan con ese tipo de situación. Obviamente no quieren que el mundo explote en, digamos, en conflictos bélicos y mucho menos y están tratando de manage, ¿no? De manejar mejor este conflicto para que no desate la Tercera Guerra Mundial. Sin embargo, yo creo, por eso es tan importante tener las relaciones con países como Arabia Saudita y con muchos otros para tratar de contrarrestar la influencia de Irán. Y ahora ya estamos viendo inclusive dentro del propio Irán que han habido movimientos de resistencia. Yo creo que realmente si va a caer este régimen iraní, va a ser a través de movimientos internos, a pesar de la represión y a pesar de todo lo que está sucediendo, pero sí estamos viendo cada vez más un resquebrajamiento de las élites en Irán. Sectores que no están de acuerdo cómo se está manejando, digamos, cómo se está manejando el país. Así que yo creo que aquí van a ser diferentes factores que pueden llevar, digamos, a su disolución y a su debilitamiento. Una guerra frontal contra Irán creo que sería, digamos, el hecatombe en el sentido de que, claro que se están haciendo muchas cosas, digamos, para socavarlo militarmente, pero una guerra frontal creo que sería realmente para Israel, para Medio Oriente y para el mundo una situación muy extrema. mira, hay otros factores también que no hemos mencionado? Un país pequeñito que se llama China, que de Sí, repente toma parte en cualquier pero conflicto a que China le gusta armado. la estabilidad por encima de todo. A China no le gusta, o sea, China está moviendo los hilos, tiene relación con Irán y todo eso, pero no le gusta, no quiere una confrontación bélica tampoco.
porque lo que quieren es crecer económicamente, satisfacer a su público, a su ciudadanía, etcétera, y seguir manteniendo el control político. Entonces, no lo veo de alguna manera apoyando una situación de esta naturaleza. Rezo porque tengas razón. Eso realmente sea la mentalidad china. Bueno, ¿quieres agregar algo más? Nos diste aliento de que estás contenta de que vives en esta época donde hay libertad realmente y todos los peligros que se nos están presentando, podemos manejarlos de alguna Yo manera. creo que lo podemos, sí, Bueno, o sea, puedo yo ver el vaso o medio lleno o medio vacío. Yo prefiero verlo medio lleno. Y yo siento que con todo y todo vivimos, o sea, usted y yo vivimos en un país que con todos los problemas del mundo, y viniendo usted de Venezuela y yo de México, yo a México le tengo un gran amor. Estoy orgullosa de muchas cosas que ha logrado a lo largo de su milenaria existencia y nuevamente agradezco que le abrió las puertas a mis abuelos maternos. Estados Unidos abrió la puerta a mis abuelos paternos, mi papá era americano, y realmente agradezco mucho eso. Al mismo tiempo, siento que Estados Unidos, a diferencia de México y a diferencia de Venezuela, digamos, tiene una democracia, no que los otros no lo tengan, pero una democracia, digamos, más participativa, imperfecta y con muchísimos desafíos, como lo vamos a ver ahora en las próximas elecciones, pero donde nos permite realmente construir horizontes a futuro. La comunidad judía americana creo que ha vivido épocas de oro. Yo sé que hay gente pensadores que realmente piensan que hoy por hoy esa época está en decadencia, pero yo no lo veo así. Yo creo que con todo y todo el pueblo judío ha enfrentado retos a lo largo de toda su historia y hemos salido avante y estoy segura que lo vamos a hacer nuevamente. Y bien. nuevamente, sí, sí, No, no, quería decirte solamente de que en Estados Unidos, lamentablemente, acabamos de perder, creo que fue ayer, el senador Joe Lieberman, que fue yes, un gran exponente de lo que es un judío, se mantuvo ortodoxo, fiel a la ley judía y llegó a ser candidato a la vicepresidencia de los Estados exactamente, Unidos. Y por otro lado, vimos al jefe ahora el manda más en el Senado, Schumer, que se considera el protector del pueblo judío, el guardián, Shomer, y sin embargo estaba diciendo de que Israel tiene que cambiar a de su primer. gobierno. ¿Cómo se atreve, yo creo, que un americano a dictarle a Israel lo que tiene que hacer con su gobierno cuando hay elecciones democráticas? Es la única democracia que hay en el Medio Oriente. ¿Por qué no dice de que hay que cambiar al príncipe heredero en Arabia Saudita, por ejemplo, quien Exacto. despedazó, yo qué sé, a un corresponsal Bueno, en la embajada? esa selectividad moral que es uno de los grandes Así que creo que en lamentables. Estados Unidos se puede tolerar a ambos. Se puede. Uno tiene a un Joe Lieberman, tuvo por muchos años, y tiene a este Schumer, Y que Schumer también es lamentablemente, imperfecto porque ha hecho muchas cosas también muy buenas por Israel y su sin duda discurso, alguna, pero su última intervención, sí, usted sabe, uno puede hacerle 10 favores a alguien y una vez que no respondes, lo único que recuerda es eso. Lo único exacto, que recuerda ahora de Schumer es esta actuación. Pero esa lamentable. es una demostración también de la libertad que hay en los Estados Unidos de un señor como Jack Schumer. Mira dónde ha llegado a una posición envidiable Exacto. para cualquier político, Joe Lieberman. Y yo creo que es un país que abre sus puertas. Yo creo que es el mejor país que ha habido en el mundo y el siglo de oro en España no es verdad, el siglo de oro es en Estados Unidos. De Exactamente, la estoy de comunidad acuerdo con judía. usted. Señora Dina Siegel, usted que está encargada de la América Latina, American Jewish Committee, que tiene una visión panorámica acerca de lo que pasa en el mundo, le agradezco mucho esta oportunidad para conversar conmigo y a través también conversar con mucha gente que ve lo que nosotros montamos por YouTube.
¿Tiene alguna palabra de despedida que quisiera decir? Yo le agradezco muchísimo este gran esfuerzo que está usted haciendo para traer a su público diferentes perspectivas del mundo en momentos complicados y agradecemos muchísimo a nombre personal y a nombre del American Jewish Committee esta deferencia. Bueno, Dina, deseo que Dios te dé mucha salud por muchos años más, a ti y a tu familia, y sobre todo con claridad mental, tal como lo has demostrado hoy en día. Muchísimas gracias. Un abrazo virtual. Igualmente, gracias.